quiere decir literalmente lo que acabo de decir. No tenemos evidencia de ello. Yo creo que todos nosotros tienen la vivencia, yo desde luego la tengo, de que sí que soy yo quien toma las decisiones, de que hay un algo yo que es distinto a las conexiones que dan lugar al movimiento, que ha decidido que voy a mover mi mano. El reto desde el punto de vista fisiológico es cómo llegar a demostrar que eso es así. Y lo que sí sabemos es que podemos cambiarte la decisión que tú crees que has tomado. Por ejemplo, en una serie de experimentos que hicimos, le dijimos a la gente que hiciera algo que parece muy sencillo. Vas a ver una luz y cuando la luz se encienda, quiero que tomes la decisión, tú mismo, de si vas a mover la mano derecha o la izquierda. A mí me da exactamente igual, tú decides. Una vez la luz se apague, quiero que mantengas rígidamente esa decisión hasta que la segunda luz se encienda. Y cuando la segunda luz se encienda, haz aquello que has decidido. Bien sencillito. Lo que no sabía el sujeto es que en ese intervalo de espera íbamos a aplicar estimulación cerebral a distintas partes cerebrales. Y lo que fuimos capaces de demostrar es que si aplicas la estimulación en un momento concreto, el sujeto no decide él, sino que le decides tú, entre comillas, a que mueva su mano, derecha o izquierda, dependiendo de dónde estimules. Pero el sujeto te dice, y lo sabemos porque el patrón fisiológico es determinado, o sea, sabemos que lo hemos hecho nosotros, sabemos que lo hemos hecho nosotros. Sin embargo, si lo haces en un momento determinado, muy poco tiempo después de que el sujeto haya tenido que tomar la decisión, es como si esa decisión no se ha asentado suficiente, y los sujetos te dicen, esta vez sí que fui muy rápido en mover, y están convencidos de que ellos han tomado la decisión, cuando en realidad has inducido tú el movimiento y ellos están interpretándolo como algo voluntario. Lo interpretamos a posteriori. En este caso sí. O sea, lo que está claro es que nuestro sistema nervioso tiene una capacidad enorme de interpretar cosas que nos pasan que no controlamos para hacernos pensar que las controlamos. Pero eso de nuevo no quiere decir que lo contrario, o sea, las situaciones donde el cerebro realmente controle la iniciación no existan. El cerebro quiere decir el yo. Hay un tema interesantísimo que te hemos oído en tus conferencias y también en las declaraciones que has hecho. Yo te he oído decir que cuando una persona se queda ciega por lesiones en los ojos, pero el cerebro no está afectado, presumiblemente dices que habrá una reorganización cerebral para adaptarse a esa pérdida de visión. Parece ser que nuestro cerebro se puede reorganizar en la edad adulta también. Investigaciones recientes en músicos, por medio de la magnetoencefalografía, mostraron que en los violinistas, en Valencia esto interesa mucho, los chelistas y los guitarristas profesionales, por ejemplo, tienen la región dactilar de la mano izquierda en el cerebro mucho más grande y tienen una respuesta eléctrica más intensa. Y quizá porque esos músicos realizan movimientos rápidos, precisos y específicos con los dedos de su mano izquierda, en ellos dicha zona está sensorialmente hiperestimulada. ¿Tú crees también que una estimulación artificial como la magnética puede mejorar la capacidad interpretativa o creativa de un músico, por ejemplo? Y llevándola al límite, Álvaro, ¿será posible en el futuro que un buen chelista estimulado acabe llegando a interpretar casi como Rostropovich? ¿O eso es pedir demasiado a la tecnología de estimulación magnética? Vamos a ver, la capacidad de cambio del sistema nervioso es uno de los grandes descubrimientos, yo creo que de las últimas décadas, ¿no? Y de nuevo es algo que Cajal sabía, por cierto, aunque no tenía la demostración experimental, Cajal habla del hecho de que desarrollar capacidades como tocar el piano o cualquier clase de habilidad específica para la persona no entrenada, no educada, requiere muchos años, y él dice, de práctica física o mental. Toda la vida es sueño. La práctica mental también inducirá los cambios. Y va más allá, dice, es necesario asumir que va a haber un reforzamiento de las conexiones que ya existen y además una generación de conexiones nuevas. Esto que él predecía y no podía demostrar, se ha demostrado. Esto es así. O sea, nuestro sistema nervioso no solo es capaz de reforzar conexiones que existen, sino además genera conexiones nuevas. Incluso genera células nuevas.
o sea, que la forma en que pensábamos del sistema nervioso, nacemos con él, vamos perdiendo células, al final nos morimos, pero si hay daño, no hay nada que se pueda hacer, no es cierto. Nuestro sistema nervioso nacemos con él y se pasa el tiempo reorganizándose, reestructurando, quitando conexiones, haciendo nuevas, a una cantidad de dinamismo infinitamente mayor del que pensábamos. Una neurona puede hacer una cosa en un momento y más adelante puede hacer otra cosa, la misma neurona, ¿no? Dependiendo de cómo esté conectado. Hasta el punto de que el 98% de las neuronas que te permiten mover este dedo son las mismas que te permiten mover este y las mismas que te permiten mover este. O sea, es realmente una cuestión de cómo están funcionando unas con otras, lo que da lugar. Optimiza sus recursos mucho el cerebro. Correcto. Optimizar recursos de forma dinámica es lo que hace. Pero esto es un arma de dos filos. Es un arma de dos filos porque te permite desarrollar nuevas habilidades, pero también da el patrón para que si esos cambios se acoplen mal, desarrolles tics, malos hábitos, aprender mal o síntomas de enfermedad. O sea, la plasticidad, esta capacidad dinámica de cambio, se convierte tanto en la razón por la cual mejoramos, nos adaptamos y nos recuperamos de enfermedades, como la razón por la cual desarrollamos enfermedades. O nos volvemos neuróticos. Que es una enfermedad. Tú decías de los músicos y de los ciegos, y es cierto, los ciegos, por ejemplo, sabemos que las partes del cerebro con las que los videntes vemos, en ellos son usadas para procesar el tacto. Son usadas para procesar distintos aspectos de la audición. El sonido. Son usadas incluso para la memoria verbal, para recordar cosas que te dicen, distintas áreas visuales. Y esto hace que los ciegos tengan mejor capacidad auditiva que los videntes, mejor capacidad táctil que los videntes, mejor capacidad verbal. Hay más cantidad de cerebro trabajando. Hay más cerebro a su disposición. El cerebro acaba siendo una situación de mercado capitalista radical. Es una cosa curiosa. De nueva economía. Se usan los recursos que hay de una forma dinámica dependiendo de lo que quiera o sea más adaptativo para el sujeto. Y en los músicos igual pasa. Más de la representación cerebral se usa para la mano, pero estas cosas tienen su coste. Tienen su coste porque hay otras habilidades que no se pueden usar. En el caso de los ciegos, el coste es obvio. No ven. Incluso el número de neuronas es limitado, entonces. Claro, el número de neuronas y sus conexiones es limitado. Y entonces en los músicos la mayor habilidad para unas cosas viene al coste de menor habilidad en otras. Genios universales cada vez hay menos y probablemente nunca ha habido. Lo que hay es gente que tiene muchas capacidades para ciertas cosas. En el extremo uno tiene capacidades superdotadas en una cierta cosa, habilidades savant, las llamamos, ¿no? Pero estos generalmente son autistas, tienen un desastre de conexiones en el resto del cerebro. ¿Hasta qué punto podemos usar neuromodulación para esto? Bueno, esto es justo lo que podemos hacer. O sea, lo que podemos hacer es mejorar el funcionamiento de ciertas redes y por lo tanto hacer que ciertas habilidades mejoren. Podemos hacer que alguien aprenda un cierto ejercicio en el piano más rápidamente si activamos esa red inicialmente. Lo que pasa es que esas intervenciones van a tener su coste. Entonces la cuestión que se crea en sujetos normales son enormes problemas éticos. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es mejor? ¿Quién define si vale la pena perseguir una cierta aplicación? Pero nos abre la gran oportunidad en aplicaciones terapéuticas de aumentar actividad para sobrellevar síntomas o para controlarlos. Bueno, Álvaro, también tenemos que hablar de la inteligencia. Bertrand Russell escribió: la diferencia entre mente y cerebro no es una diferencia de calidad, sino de disposición, es decir, de organización de las partes del cerebro. Y para Mervyn Minsky, la construcción de un principio de inteligencia se puede hacer comenzando por un conjunto bastante simple de primitivos, y es la conectividad entre ellos la que genera como resultado una gran complejidad de la que surge y se deriva después la conducta. ¿Qué te parecen estas opiniones? Vamos a ver, estábamos hablando de que los síntomas de enfermedad y las capacidades que tenemos, los comportamientos, son realmente manifestaciones de actividad en ciertas redes neurales.
yo creo que con frecuencia cuando hablamos de inteligencia, a lo que nos referimos en última instancia no es a la actividad de una red neural concreta, sino a la capacidad de activar redes neurales y de activarlas de forma seriada, de forma paralela, o sea, de pasar actividad de una red a otra. Con un propósito. Con un propósito determinado. En cierto sentido es el motor de la actividad en redes neurales. Y esto quizá es mejor conceptualizarlo como una capacidad mental, como una capacidad de distribuir cantidad de recursos. Como un potencial. Como un potencial. Capacidad mental es la terminología que usa mi tío, que es psicólogo y psiquiatra, que ha dedicado mucho tiempo a pensar en estas cosas a nivel teórico. El gran reto para un neurólogo y neurofisiólogo es plantearse dónde está esa capacidad, dónde está y qué hace que alguien tenga más y otros tengan menos. ¿De dónde emerge? De dónde emerge a nivel cerebral, ¿no? ¿Cuál es su generador? Y quizá hay uno o quizá no lo hay, quizá simplemente es la actividad distribuida de otros patrones de actividad. Pero una cosa notable que sabemos sobre el cerebro y que es relativamente nueva y que en general la gente no se da cuenta es que cuando estamos en reposo el cerebro gasta la misma cantidad de energía que cuando estamos haciendo algo. Cuando uno mueve su mano, hay zonas del cerebro que se activan más de lo que estaban activadas antes para mover la mano. Pero hay otras que se activan menos. El balance total es cero. La cantidad de actividad es la misma en reposo que en actividad. ¿No? Y eso es muy sorprendente. Más sorprendente es que la actividad en reposo no es aleatoria, sino que son áreas muy concretas las que están activadas. Hay un acople de una red neural de reposo que presumiblemente está relacionada con mantenerte vivo, con controlar defensas, con ser consciente de yo mismo y quizá con tener actividad suficiente para, llegado el momento, activar redes concretas. O sea, quizá esos son los recursos a los que llamamos inteligencia. Muy bien. Bueno, ya que hemos hablado antes de conducta, creo que vosotros con la estimulación magnética del cerebro sois capaces ya de modificar la conducta, incluso de forma permanente si hay una repetición adecuada de esa estimulación. El modificar la conducta es un tema que puede plantear dilemas éticos. Por ejemplo, si el uso de una tecnología como la que estáis usando, capaz de cambiar la conducta humana, no se usase con fines terapéuticos, sino con otros propósitos. ¿Qué opinas tú de esta cuestión del propósito ético? Yo creo que es un problema muy serio y muy importante. La dimensión ética de las investigaciones que cualquier científico hace no son dimensiones independientes del científico, son responsabilidades de los científicos mismos. Yo creo que es responsabilidad mía en las investigaciones que yo hago y en la relación con las técnicas que nosotros desarrollamos, de plantearnos exactamente ese tipo de preguntas que tú haces. Y lo hacemos, lo hemos hecho y hemos escrito sobre el tema. Yo creo que es importante darse cuenta que hay experimentos que uno podría hacer y daría lugar a resultados quizá interesantes conceptualmente, pero que son no éticos, porque no dan lugar a ningún beneficio potencial siquiera para los individuos o para la ciencia en general. O sea, creo que incluso a ese nivel es importante darse cuenta y es importante desarrollar o ayudar al desarrollo de regulaciones que no permitan el uso incontrolado de estas técnicas de estimulación. Esto es cierto para técnicas de estimulación como es cierto para el genoma humano, o sea, es lo mismo. ¿Y tú crees que los científicos, cuando estas técnicas salgan del mundo científico y pasen a la vida real, crees que los científicos deberían aconsejar a la sociedad y a los gobernantes intervenir en aconsejar el uso ético también? Sí. ¿O es una cuestión de responsabilidad de los gobernantes? No. Como te decía, yo creo que esto es una cuestión de responsabilidad no solo de los gobernantes, sino es una responsabilidad que empieza por los científicos mismos. Yo creo que el planteamiento de decir, bueno, yo desarrollo técnicas y hago experimentos y el uso que se haga de ello no depende de mí, me parece que esto no es apropiado. El uso que se haga de ello también depende de mí. En la medida en que yo pueda influir
evidenciarlo, lo debo